Entonces, vamos a iniciar. Entonces, pues ya la doctora María José me presentó, muchísimas gracias. Entonces, vamos a entrar en materia. Siempre es importante contextualizar cuáles son las técnicas citogenómicas y para qué nos van a dar utilidad. Por eso en la charla quiero hablar un poquitico cómo son esas aplicaciones del OGN en cuanto a clínica y a investigación. Pero es importante tener en cuenta cuáles son los fundamentos y cuál es el alcance de la técnica. Entonces, por eso es importante reconocer que la citogenómica pues permite estudiar el número, la estructura y los cambios en los cromosomas que son tan importantes en muchísimas patologías y importantes principalmente en cáncer, en oncohematología, porque permiten la clasificación y subclasificación de estas entidades de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. También estos biomarcadores permiten hacer análisis a nivel heredofamiliares que son tan importantes para poder explicar los fenotipos, las enfermedades raras de etiología a nivel cromosómico. ¿Y esto que va a permitir? Pues hacer caracterización no solamente a nivel somático de todos esos eventos estocásticos que nos están generando cambios en el ADN que nos van a generar muchos rearreglos cromosómicos o mutaciones, variantes génicas, pero también a nivel germinal, que es tan importante dentro de los análisis. Entonces, esto da un alcance para que se pueda estudiar cualquier tipo de tejido, incluyendo tumores cerebrales, todos los del sistema nervioso, tumores, leucemias, linfomas, también identificar perfiles citogenómicos que han sido esquivos por las tecnologías que hasta el momento se tenían, como los sarcomas, retinoblastomas, en ellos hay una cantidad de alteraciones cromosómicas que pues están relacionadas con la evolución de la patología. También otros tumores sólidos como tumor de mama, entre otros. Y algo súper importante es poder explicar y tener mayor resolución en los análisis que puedan determinar por qué una pareja es abortiva y sobre todo cuando tienen cariotipos normales. Adicional, pues las enfermedades raras, también a nivel monogénico, que son tan importantes dentro de todos los hallazgos a nivel genético. Entonces, uno de los grandes y sobre todo impactos que vamos a tener, pues va a ser en la citogenómica oncohematológica, porque recordemos que estos biomarcadores los debemos detectar principalmente al diagnóstico. Después es importante para el seguimiento de estos pacientes y súper importante en los pacientes con recaída. Generalmente el 15 al 20% de los niños o el 40 al 50% en adultos presentan esta recaída y no solamente se debe al pesquisaje precisamente de esos marcadores clásicos que permitan hacer esa clasificación de esa entidad hematológica, sino poder relacionar esos rearreglos críticos o cambios de estos mismos rearreglos clásicos que puedan explicar por qué se está haciendo precisamente la recaída, porque confieren un valor predictivo importante. Y en este campo, pues las alteraciones en el número de copias, pues son supremamente importantes dentro de los hallazgos oncológicos. Esto es tan importante que aún así, dentro de la nueva clasificación de la WHO, solamente para entidades mieloides, pues se sigue conservando criterios citogenómicos importantes dentro de la clasificación, principalmente valor pronóstico de estos pacientes. Entonces, actualmente, pues podemos hacer el abordaje de estos rearreglos de una manera integral, no solamente utilizando las herramientas que ya disponemos como el cariotipo o el FISH, sino poder llegar a identificar, a caracterizar esos rearreglos que van a estar implicados dentro de estas patologías. Entonces, no solamente vamos a poder definir esos cariotipos tan complejos que los podríamos caracterizar mediante las técnicas de FISH, también poder identificar a nivel prenatal por qué se estaría dando la falla abortiva, por qué se está viendo ecográficamente fenotipos alterados
que no han podido ser dilucidados por las técnicas actuales. Entonces, esto abre un gran campo para poder identificar esas alteraciones heredofamiliares que son tan importantes dentro de la asesoría genético-reproductiva. Las sondas de FISH pues han permitido el seguimiento precisamente de marcadores específicos que, por ejemplo, en prenatal, en la detección de aneuploidías, pues es tan importante en la toma de decisiones frente al producto gestacional. Sin embargo, estas técnicas, pues han sido muy utilizadas y siguen muy vigentes, sin embargo, tienen unas resoluciones que nos llevan a poder aplicar técnicas novedosas que permitan la incorporación de análisis con mayor resolución que sean importantes tanto en clínica como en investigación. Entonces le damos la bienvenida al OBGYN, permitiendo la caracterización de las variantes estructurales tipo inserciones, inversiones, de lesiones. Y algo súper importante es que pueden ser translocaciones balanceadas y no balanceadas. Y esto es importante, como lo vamos a ver en la charla. Las inversiones son muy importantes porque generan disrupción génica y es una de las desventajas que desde OBGYN podemos detectar. Adicional, pues la resolución que podemos tener en los hallazgos de las alteraciones, ya vamos más allá de lo que obteníamos en el cariotipo, de lo que podríamos tener con los microarreglos, y llegamos a obtener resoluciones de 500 pares de bases importantes en la caracterización de todas estas variantes estructurales, que aplicadas a oncología, pues van a permitir identificar esos marcadores clásicos, pero algo súper importante es poder identificar si esos rearreglos realmente siguen siendo los mismos o tienen puntos de corte diferentes. Estos splicing pues van a implicar un cambio y una respuesta diferente a la diana terapéutica. Por eso son tan importantes poder en este momento definir con exactitud esos puntos de corte que han permitido pues el desarrollo farmacogenético. En este momento, muchos de esos genes de fusión tienen diana terapéutica y esto es aplicable a muchos tipos de cáncer como cáncer de pulmón, cáncer gástrico, donde los inhibidores están siendo muy importantes dentro del tratamiento a estos pacientes. Adicionalmente, la inmunoterapia también ha tenido un gran desarrollo como en el auge de las células CAR-T, permitiendo que OBGYN pueda llegar a hacer los análisis de estas terapias para que realmente brinden seguridad al paciente. Entonces, ha sido una prueba que no solamente nos va a poder definir unos cariotipos con una alta cromotrixis, sino también poder definir con exactitud esos biomarcadores en los diferentes estadios de la enfermedad. Entonces, podemos observar que se puede clasificar esos rearreglos teniendo un target específico. Por eso, la integralidad de las pruebas es tan importante para poder dilucidar esos hallazgos y poder tener ese valor predictivo. En este caso, podemos tener alcance de las pruebas de FISH de sus diferentes desarrollos, digamos, a nivel de diseño del mapa genómico que van a permitir dilucidar diferentes tipos de rearreglos. Pero cuando estamos enfrentando principalmente tumores, pues es muy difícil poder caracterizar con la resolución que tenemos del cariotipo, definir cuáles son esos biomarcadores y cuáles son esas variantes estructurales o esas variantes en el número de copias que van a poder explicar a nivel diagnóstico, a nivel pronóstico y predictivo, cómo es esa dinámica tumoral. Entonces, este OBGYN nos va a permitir poder definir estos cariotipos súper complejos. Esta es una imagen del trabajo colaborativo que realizamos con la Universidad de Pittsburgh, con el doctor Andrés Pulgarín, donde uno de nuestros retos es poder caracterizar con OBGYN este tipo de cariotipos, poderlo reescribir y poder identificar esas variantes estructurales que están relacionadas con patogénesis importantes, pues en nuestro contexto nacional
con los paneles, principalmente de leucemia linfoblástica aguda, porque va a permitir hacer un abordaje integral de muchos marcadores, de hecho, de todos los que están reportados en una sola prueba. Y esto se traduce en una oportunidad principalmente para la toma de decisiones frente a tratamientos de primera línea que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes y sobre todo tener mejores respuestas al tratamiento por tener terapias personalizadas que permitan subir esas tasas de sobrevivencia en este tipo de patologías, incluyendo marcadores que han sido reportados y están incluidos dentro de los algoritmos diagnósticos para LLA importantes en el seguimiento y caracterización de estos pacientes. Dentro de estos hallazgos, pues tenemos las sondas Bregapar o sondas de cromosoma completo, donde han permitido dilucidar ciertos rearreglos. Sin embargo, siempre tienen limitantes frente a la cantidad de sondas que utilizaríamos para poder realizar los análisis integrales de todo el genoma. Entonces, ¿por qué es tan importante? Sobre todo en cáncer, los rearreglos estocásticos son muy importantes y tienen muchos de ellos diana terapéutica. De hecho, el abordaje de nuevos rearreglos va a permitir poder hacer una clasificación por homogeneidad de pacientes con la misma entidad que puedan estar relacionados con la recaída. Y esto es importante porque hablamos de identificar las alteraciones a nivel personalizado, conocer cuáles son esas variantes estructurales que presentan los pacientes y de allí poder hacer determinaciones a nivel clínico de cuáles son definitivamente los tratamientos que se benefician estos pacientes, dado que estas alteraciones, principalmente en el LA, están presentes en el 50 al 70% de los pacientes. Es así que en este momento hay un abordaje integral de pruebas que van a permitir poder dilucidar esas enfermedades de etiología genética a nivel cromosómico, como lo podemos ver con el cariotipo, el FISH, poder descubrir esas variantes en el número de copias con los microarreglos, pero poder tener una resolución más allá con OpGen. Es importante tener en cuenta que esta técnica aborda todo el genoma, por esto no se fragmenta y eso permite que muchos de los análisis que tenemos en NGS, pues no es una técnica que permita detectar estos rearreglos de cambios estructurales mayores de 500 pares de bases, porque la resolución de los SNP es a nivel nucleotídico, son pruebas que son complementarias. Dentro del mapeo óptico del genoma, pues es una prueba realmente que va a revolucionar la clínica y la investigación, posiblemente redefiniendo sus nuevos marcadores, tanto al diagnóstico, al pronóstico y algo súper importante, poder explicar la recaída. Entonces, esto tiene un valor muy importante. Esta es una técnica que permite el análisis de ADN de alto peso molecular, permitiendo el análisis completo. Quiero ser enfática que acá no se fragmenta el DNA, por eso vamos a trabajar con el 100% del genoma. Adicional, es una técnica que aunque ya ha estado patentada años atrás, sin embargo, en este momento ya se vuelve una aplicabilidad tanto en clínica e investigación, permitiendo la linealización del DNA con la construcción de los mapeos ópticos de alta resolución y así poder caracterizar tanto genomas oncológicos, constitucionales y poder dar respuesta a las necesidades clínicas frente a las decisiones de manejo de los pacientes. El mapeo óptico del genoma es una prueba que permite complementar los resultados que tenemos en el cariotipo. Recordemos que el cariotipo tiene una resolución mínima de 5 millones de pares de bases. Con OpGen tenemos 500 pares de bases, entonces estamos aumentando la resolución con la que se analizan esas alteraciones estructurales y esas variantes en el número de copias. Adicional, cuando hacemos aplicaciones con FISH,
pues tenemos un target específico. Sin embargo, acá lo que nosotros podemos utilizar es un target para todo el genoma, entonces el análisis va a ser realmente completo. Lo mismo que tendríamos con MLPA o con microarreglos, donde la resolución de estos estudios depende de las sondas que mandemos para los análisis. OGN pues recoge todo el genoma y eso permite en una sola prueba pues tener varios beneficios en cuanto al diagnóstico. ¿Qué nos permite hacer OGN? Pues detectar inserciones de 500 pares de bases. Y esto es muy importante, como lo vamos a ver en las patologías siguientes. Adicional, poder pesquisar esas alteraciones, principalmente desbalanceadas, pues confiere una herramienta importante dentro de la caracterización genética que permita, por ejemplo, identificar por qué existe la falla reproductiva en algunas parejas. Adicional, las duplicaciones con 30 kilopares de bases importantes dentro de todas estas variantes a nivel del número de copias. Adicional, las translocaciones balanceadas y no balanceadas, súper importantes, no solamente en oncología por los genes de fusión, sino también podría explicar por qué se generan gametos desbalanceados que llegan a abortos en las parejas. Y con una muy buena implementación en la caracterización de esos síndromes por amplificación de tripletas que también son importantes y es una herramienta para poderlo detectar. Haciendo un paralelo entre las técnicas que actualmente disponemos, OpGen pues es una herramienta integral que permite poder identificar esas aneuploidías, esas deleciones, duplicaciones, translocaciones, en general, todos esos rearreglos estructurales, confiriendo pues una gran resolución dentro del análisis. Entonces se vuelve una herramienta súper importante no solamente en la caracterización de patologías, también tiene un amplio espectro en la implementación de análisis a nivel de otro tipo de animales, adicionalmente, pues de plantas. Entonces, es una herramienta que permite hacer análisis de cualquier matriz biológica. Dentro de esas variantes, entonces vamos a encontrar cuáles son esas alteraciones a nivel de aneuploidías. Entonces, pues tenemos las monosomías, las trisomías, las tetraploidías, los cromosomas en anillo que son muy difíciles a veces de caracterizar. ¿Y por qué es importante? Porque dependiendo los puntos de corte, pues vamos a tener diferentes genes allí que van a estar implicados en el desarrollo fenotípico de estos pacientes. Estas variantes en el número de copias, pues son las deleciones, las duplicaciones, tanto esas variantes estructurales, inserciones, translocaciones, inversiones, la pérdida de homocigosidad, las repeticiones como para el X frágil especialmente, y pues todas las alteraciones que no podríamos identificar teniendo en cuenta que esto pues no hace análisis de SNPs, que es importante para los estudios de variantes génicas. Nosotros analizamos variantes estructurales y variantes en el número de copias. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que una de las limitantes que presenta OGM es que las regiones heterocromáticas no son visibles dentro hasta el momento, por lo tanto, las translocaciones robertsianas pues no van a ser detectadas. Por esto, quiero ser enfática que ninguna técnica, a pesar de la resolución que tenemos hasta el momento, desplaza a otra. Por eso el cariotipo sigue siendo una herramienta importante que puede ser complementada precisamente con estos estudios de mayor resolución. Sabemos que estas regiones repetitivas en el DNA genómico humano, pues son bastantes y esto implica que tengamos análisis de todo el genoma completo para que podamos identificar cómo es esta dinámica de estas alteraciones,
cómo se están dando estos elementos transponibles que puedan estar infiriendo en la disfunción génica de los pacientes, generando pues enfermedades importantes. Recordemos que no solamente los exones a nivel de intrones, también podemos ver ese tipo de alteraciones que están muy relacionadas con splicing diferentes que van a impactar principalmente disfunción génica. Y esto pues en enfermedades raras pues es muy importante, pero también en cáncer porque puede silenciar o activar genes que puedan estar relacionados con las neoplasias. Dentro de un poquito vamos a hablar cuál es el flujo de OpGen. Esta es una técnica que se puede hacer en cualquier matriz biológica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que trabajamos con DNA genómico de alto peso molecular. Esto implica que la calidad de este DNA debe ser lo mejor posible. Por esto, dentro de los procedimientos técnicos, es importante las cuantificaciones y los análisis de fragmentos para poder garantizar que tenemos DNA de muy buena calidad. En este orden de ideas, una de las limitantes precisamente por la fragmentación que produce, pues es la inclusión de las muestras en parafina, la inclusión de las muestras en formol, porque estos pues son precisamente ayudan a conservar, pero también ayudan a la fragmentación, entonces no son aptas para poderlas realizar con OpGen. Cualquier otra matriz biológica, sea tejido, sangre, médula ósea, líquido amniótico, se podrán trabajar siempre y cuando las muestras sean frescas o sean preservadas de la manera adecuada con estabilizantes de DNA que permitan precisamente conservar la integridad del DNA y pues sean aptas para poderla realizar. Después de este aislamiento, vamos a hacer el marcaje, que es súper importante, que más adelante pues lo vamos a detallar un poco mejor. El análisis, que todo pues se basa en el montaje de chips que son desarrollados con nanotecnología, que permiten precisamente esa linealización de ese DNA que es tan importante para construir esa cartografía de alto rendimiento y de alta resolución que va a permitir el pesquisaje de muchas alteraciones que van a explicar muchos fenotipos en relación a sus genotipos. Adicionalmente, pues hacer todos esos análisis de algoritmos que son tan importantes dentro del análisis y poder dilucidar precisamente esas variantes estructurales y esas variantes en el número de copias. Dentro de la extracción, algo súper importante que se tiene en cuenta es precisamente, y esto es súper importante, que se trabaja con el DNA genómico completo. Y esto significa que debemos garantizar la integridad del DNA. Por esto es una técnica de extracción que no debemos hacer fragmentación. Entonces, para esto, pues Bionano Genomics ha diseñado precisamente todo el protocolo y ha patentado precisamente la extracción para que brindemos una extracción sin fragmentación utilizando discos magnéticos, no perlas o otro tipo de extracciones que van a permitir hacer esa captación del DNA manteniendo su integridad y evitando fragmentación. Es así que vamos a tener los cromosomas completos, que son los que se van a linealizar para poder hacer esos mapas ópticos y allí empezar a hacer la interpretación de todas estas alteraciones, tanto a nivel de variantes estructurales como en número. Entonces, ¿cuáles son dentro de esas moléculas y cuáles son esas muestras que podemos procesar? Entonces, para poder obtener muestras de extracción de DNA de muy buena calidad, pues podemos conservar las muestras de sangre o de médula ósea, pero tienen que tener un estabilizante de DNA. También podemos tener al acceso células cultivadas, ya sean de tejidos sólidos o células cultivadas de sangre, teniendo en cuenta pues que para médula ósea es súper importante que podamos hacer casi análisis in situ para
evitar que pues hagamos selecciones clonales cuando sometemos estas muestras a cultivos largos y pues así beneficiar pues la línea normal. Entonces, lo ideal es poder tener esas células anormales para análisis en el caso de oncohematología. En el caso de tejidos, pues súper importante tener tejidos frescos para poderlo realizar. Cualquier tejido, tejidos de recesión de tumores, biopsias coriales, tejidos embrionarios que sean súper importantes dentro del análisis de estos pacientes. Entonces, es súper importante que se va a tener un N50 igual a 434 kilopares de bases, que son moléculas súper largas de 150 kilopares de bases, que es lo mínimo en tamaño de estos fragmentos, que nos van a permitir poder hacer los análisis integrales del genoma. Ahora pues seguimos con el marcaje. Este marcaje pues está diseñado con un fluorocromo y unas enzimas que nos van a permitir hacer la identificación y principalmente que el elemento Sapphire pueda hacer esos mapas ópticos tan importantes dentro del análisis. Entonces, permitiendo que podamos tener un contraste del DNA marcado con relación a los hexámeros y así poder hacer efectivamente los análisis de acuerdo a este patrón de bandeamiento, digamos, a este patrón de fluorescencia que nos está emitiendo el marcaje. Luego de allí, pues vamos a llevar al equipo Sapphire con el montaje de los chips, donde lo que vamos a tener es la linealización del DNA mediante electroforesis, donde el DNA va a fluir por estos nanocanales, permitiendo la linealización. En promedio, cada una de estas células tiene 120.000 nanocanales donde van a estar migrando nuestras moléculas largas de DNA de alto peso molecular, permitiendo la identificación de estos patrones de fluorescencia que van a ser interpretados posteriormente. Entonces, acá podemos observar una corrida. Entonces, este es el interior de cada una de nuestras celdas del chip, en la cual pues el DNA comienza a linealizarse. Recordemos que esto es por el flujo electroforético, permitiendo que cada una de estas moléculas horizontales que estamos observando, pues son las moléculas de DNA que se están linealizando, están pasando por los nanocanales, comienzan a linealizarse y pues esto permite hacer un mapeo óptico a mucha resolución, generando pues precisamente la identificación de esas variantes estructurales y variantes en el número de copias tan importantes dentro del análisis que se hace. Dentro de estos análisis, como les comenté, pues vamos a tener el hallazgo de esas regiones con ganancia o con pérdida, independiente a si sean arreglos desbalanceados o balanceados, y esto va a permitir poder identificar todo ese tipo de alteraciones en los pacientes. ¿Cuáles son las aplicaciones? Pues en especial a nivel germinal y a nivel somático, donde podemos tener con una cobertura de 100X, podemos identificar precisamente esas variantes estructurales que ya pueden ser heredofamiliares o de novo en estos pacientes. A esta resolución es importante tener en cuenta que esas variantes, principalmente de mosaicismos, pues no vamos a tener un alcance. Sin embargo, en las alteraciones somáticas y aumentando esta cobertura, podemos identificar el 5% de mosaicismos. Y esto es súper importante porque pues estamos hablando de una gran ayuda frente a la heterogeneidad clonal o frente a esas líneas celulares que podemos identificar relacionadas principalmente con muchas patologías. Aún así, podemos hacer análisis muchísimo más grandes, tanto en línea germinal como somático, aumentando 4 veces esta cobertura a 1600X. Esto es importante porque dependiendo los análisis y el impacto o el alcance de los estudios, pues van a ser técnicas que van a ser importantes dentro del análisis.
A nivel clínico, pues todas esas alteraciones, por ejemplo, monogénicas, que estén relacionadas con una etiología cromosómica, las podemos identificar con una cobertura de 100X. Pero si comparamos a nivel de investigación, donde queremos realmente saber cómo se están comportando moléculas de DNA muy pequeñas que estén relacionadas con muchas patologías, pues podemos hacer análisis donde podemos tener el 1% de detección precisamente de mosaicismos. Y esto es muy interesante en oncología, en investigación. ¿Y cómo se hacen pues todos estos análisis? Pues tenemos el registro de las moléculas donde vamos a hacer la alineación de esos segmentos y los vamos a comparar con el mapa de referencia y así poder nosotros identificar todas las variantes estructurales o variantes en el número de copias que van a estar relacionadas con todo tipo de patologías. Recordemos que no solamente vamos a identificar variantes que van a estar relacionadas con enfermedades. Recordemos que hay muchas variantes que existen que no tienen significado en este momento. Sin embargo, con esta resolución, muy seguramente se van a reescribir esas bases de datos, pudiendo encontrar más afinidad de fenotipo-genotipo de acuerdo a las alteraciones nuevas que se puedan encontrar y que sean comunes en diferentes patologías. Por eso en investigación es muy importante porque va a permitir poder identificar esas alteraciones que están relacionadas con una patología, con un grupo en específico de recaída o con determinados ambientes a nivel biogeográfico que estén incidiendo en el desarrollo o en efectos fundadores de algunas enfermedades. Entonces, pues esto es parte del análisis que tenemos, donde pues podemos tener los circos plot, donde vamos a identificar de una manera visual muy general cómo se está comportando nuestra muestra frente a esas alteraciones que queremos evaluar. Entonces, a nivel interior podemos ver en estas líneas que nos conectan los diferentes cromosomas, permitiéndonos la identificación de esas translocaciones, ya sean balanceadas o no balanceadas, tan importante dentro de la clínica. Adicional, pues vamos a ver todas esas variantes a nivel de número de copias, entonces vamos a identificar pues de lesiones, inserciones, translocaciones que son tan importantes dentro de la configuración o dentro del diagnóstico. Entonces, entrando un poco, OBGYN, pues ha sido una de las pruebas que ha tenido alta concordancia cuando las han relacionado o comparado con otro tipo de técnicas. Entonces, acá tenemos el cariotipo versus OBGYN y pues efectivamente ha tenido el 100% de sensibilidad, pero ha aumentado efectivamente la resolución de los hallazgos que se encontraron en este tipo de pacientes. Entonces, se ve una alta concordancia, pero adicional podemos ver hallazgos que no fueron incluidos y como vemos, pues efectivamente por la resolución de cada uno de estos estudios. Pero súper importante cuando comparamos un cariotipo con un microarreglo y estos los analizamos frente a OBGYN y se encontró pues que tenemos hallazgos que no fueron incluidos. Perdón un momentico. Entonces acá podemos encontrar que esos rearreglos que encontraron o esos hallazgos por microarreglos, pues también fueron incluidos dentro del OBGYN, pero adicional, 9 pacientes encontraron más rearreglos. ¿Y esto a qué se debe? Pues al porcentaje de rearreglos balanceados que pues escapan a los microarreglos. Entonces, este es un caso súper interesante de una falla reproductiva donde los pacientes presentaban una translocación 714 perdón, 710, y esto es importante dentro del análisis de estos pacientes porque puede explicar por qué está presentando precisamente abortos, dado que esta translocación
pues genera, en este caso de etiología materna, pues estaría generando gametos desbalanceados. Como es una translocación balanceada en la madre, pues efectivamente los análisis de genoma completo de exoma, pues efectivamente no van a detectar este tipo de alteraciones. Y adicional que hace OBGYN, pues no solamente detecta esa translocación crítica del cromosoma 7 y el 10, sino que también identifica las deleciones que puedan haber surgido por este rearreglo. Y esto es importante porque ya vemos que efectivamente en la descendencia pues tiene implicación y que son datos, si vemos aparte de presentarse la translocación, se generó una inversión y una deleción de 399.9 kilopares de bases. Es un segmento muy grande y esto pues en la clínica es muy importante. Como les comentaba, la detección para los pacientes de X frágil es súper importante teniendo en cuenta que son secuencias repetitivas de tripletas en las cuales se van a detectar a partir de las 200 repeticiones. Entonces, esto es importante y pues es una prueba que va a permitir efectivamente poder hacer esa identificación de estos pacientes con X frágil. Adicionalmente, pues la detección de esa de pérdida de heterocigosidad en los pacientes, que es tan importante dentro de las patologías, la identificación de las variantes alélicas y pues acá se hace precisamente la comparación porque un cariotipo efectivamente va a permitir identificar pues con gran exactitud las triploidías, pero muchas de esas variantes pues no las vamos a poder dilucidar precisamente por el tamaño de las regiones involucradas. Adicional, pues, ¿qué es una de las pruebas o digamos, de las ventajas de OBGYN? Pues que preciso permite identificar o reescribir esos rearreglos estructurales que no son visibles frente a los cariotipos y sí poder hacer inferencias génicas de acuerdo a las regiones que están involucradas, porque nos va a permitir identificar con gran exactitud las coordenadas, porque estamos hablando de cartografía del genoma y esto pues es una ayuda muy importante si correlacionamos los genes que pueden estar implicados dentro de estos rearreglos. Es así que para oncohematología, el poder identificar no solamente esos biomarcadores clásicos de buen pronóstico, sino también poder identificar con gran exactitud otro tipo de rearreglos, pues va a permitir a nivel clínico tomar decisiones frente a los tratamientos de primera línea y tener biomarcadores predictivos de cuál va a ser esa dinámica tumoral. En oncohematología, OBGYN pues ha permitido encontrar un gran número de alteraciones que pues por la resolución del cariotipo pues no se habían podido identificar u otras que se pudieron definir. Y esto es importante porque muchas pueden ser marcadores clásicos de buen pronóstico, pero si tienen splicing diferentes, pues esto va a tener un impacto también dentro de los pacientes o si tiene rearreglos complejos que pues no permitan identificarlos con un cariotipo o con un CGH. Importantes, pues en la detección, por ejemplo, de análisis prenatal, porque va a permitir identificar no solamente esas aneuploidías, sino también esas variantes y que son tan importantes, sobre todo, por ejemplo, las translocaciones, para poder identificar si estas translocaciones son balanceadas o no, porque de acuerdo a eso, pues la carga génica va a estar comprometida en estos pacientes y pues va a ser génesis de alguna fenotipo particular dependiendo las regiones que estén involucradas. Entonces, no solamente nos va a dar análisis de aneuploidías, por ejemplo, en este caso, la clásica de trisomía 21 o alteraciones en los cromosomas sexuales.
pero también es muy importante poder hacer el análisis de esos síndromes por microdeleciones. En este caso, pues es un paciente que tiene una deleción en el cromosoma 22 y esto es muy importante porque puede ser de novo o puede ser heredada. Y en ese sentido es importante poder caracterizar precisamente el genoma de estos pacientes para poder identificar si realmente tiene gran impacto en su fenotipo. Entonces, pues acá tiene pérdida de la región Q11.2 que está relacionada con el síndrome de DiGeorge. Adicional, pues es importante que a nivel prenatal, pues se pueden hacer los estudios a nivel de X frágil con OGM. Entonces, como les comentaba, esta lesión pues está relacionada principalmente con muchas cardiopatías, por eso es tan importante poder hacer el pesquisaje si hay la indicación clínica a nivel ecográfico en los casos prenatales o que se tenga pues alguna indicación heredofamiliar. Entonces, en este caso, pues OBGYN es una de las herramientas que ha permitido poder dilucidar, por ejemplo, en este caso, una lesión de 2.8 millones de pares de bases. Y esta es una resolución que efectivamente se escapa a un cariotipo. Adicional, pues vamos a tener en cuenta si se presentan o no alteraciones tipo inversiones que son tan importantes dentro de la disrupción génica. Otro de los ejemplos de síndromes por microdeleciones, pues está el síndrome de Manuel, que es importante tenerlo en cuenta porque está generado en este paciente por una translocación 1122 y esto pues va a generarle de lesiones cuando son de carácter heredable en los hijos, como lo vemos acá. En este caso, pues el paciente heredó precisamente el derivado 22 con la translocación 1122, que pues le va a generar efectivamente un fenotipo por trisomía de el cromosoma 11 que está pues involucrado en el rearreglo. Entonces, esto es importante no solamente para poder caracterizar al paciente, sino también para poder hacer esos análisis integrales que permitan vincular también a la familia en el asesoramiento genético. Como les comentaba muchas veces a la resolución de un cariotipo y teniendo en cuenta qué cromosoma está involucrado en una formación en anillo, pues OBGYN es una de las herramientas que permite caracterizar esos puntos de corte tan importantes dentro de este asesoramiento genético. Muchas veces tenemos marcadores muy pequeños, que el cromosoma 22, el cromosoma 21, que pues hacen muy difícil precisamente la identificación de esos puntos de corte y poder definir exactamente qué regiones se están perdiendo dentro de este rearreglo y poderlo relacionar con la clínica. Muchas de las alteraciones, principalmente translocaciones, pues son muy importantes y por eso es que hablamos de volver a reescribir muchos marcadores y de alimentar nuevamente esas bases de datos con nuevos biomarcadores que presenten diferentes pacientes y pues nos puedan estar explicando el por qué pueda tener recaída. En este paciente tiene una translocación 913 que involucra principalmente al gen JAK2, que pues sabemos que es súper importante en estos pacientes y es un marcador importante principalmente para los pacientes con cromosoma Philadelphia-like. Entonces, OBGYN pues permitió identificar con mucha exactitud esta translocación que es muy crítica, si observamos, pues está generado en los puntos terminales del cromosoma, pero adicional, pues se pudo identificar con muy buena resolución. Estos hallazgos pues también se pueden realizar mediante análisis de RNA por expresión del gen JAK2, que también son importantes dentro de la asociación clínica. En estos mismos pacientes de LLA son tan heterogéneos y presentan una cantidad de alteraciones y dependiendo de esas alteraciones va a ser importante definir su valor pronóstico. No es lo mismo un paciente que tiene una amplificación del gen RAS1
que un paciente que tenga una translocación que involucre el cromosoma 14 y el cromosoma 8. Por eso, identificar con exactitud cuáles son esos rearreglos y cuáles son esos hallazgos adicionales que puedan modular la estadificación adaptada al riesgo de presentar este tipo de alteraciones, pues es una herramienta muy importante para los pacientes oncológicos. Cuando tenemos cariotipos muy complejos, donde efectivamente poder definirlos por un cariotipo es complicado, pero es importante poder identificar esos biomarcadores y es aquí donde toma importancia pues un análisis integral. En este paciente que tiene la translocación 11-14, que es tan importante en unas entidades oncohematológicas, principalmente en pacientes con linfoma del manto o pacientes con mieloma, pues es interesante poder hacer este tipo de análisis con OGM porque va a permitir no solamente identificar este biomarcador, sino otros rearreglos que nos puedan explicar el bandeamiento atípico, por ejemplo, en el cromosoma 3, que son rearreglos que pues escapan al cariotipo. Adicionalmente, con OpGen no solamente podemos hacer análisis de pacientes, sino también hacer análisis en trío. Y esto es importante cuando tenemos indicación de enfermedades de etiología, de herencia mendeliana, donde podemos identificar este tipo de rearreglos. Entonces, acá tenemos una paciente un paciente que presentaba una translocación 1-9, se pudo caracterizar que era de nuevo con el análisis pues de los progenitores. Entonces, esto es un abordaje muy interesante dentro del asesoramiento reproductivo y genético de estos pacientes. Adicional, pues se va a poder identificar cuáles son esos mecanismos de reparación que están influenciando diferentes rearreglos de estos de estos rearreglos, sobre todo de etiología heredable o desórdenes monogénicos. Adicional, está involucrado también o nos permite poder identificar esas inserciones tan complejas en varios pacientes, sobre todo a nivel germinal, que pues estarían siendo etiología de muchas patologías. Por ejemplo, en este caso está reportado el estudio de unos hermanos que pues tienen tumores del sistema nervioso central. Este es un tumor demasiado, este teratoide es demasiado raro encontrarlo en la población y efectivamente se encontró que estaba involucrada inserciones de retrotransposición en el gen SMARCB1 y esto pues estaba relacionado con con la patología precisamente o todo el desarrollo a nivel tumoral, pero es súper importante porque acá se detectó que es de línea germinal, entonces esto es importante dentro de la asesoría genética. Es también importante cuando tenemos muchos hallazgos o muchas alteraciones que están relacionadas con diferentes patologías, por ejemplo, con el mieloma múltiple, pues OBGYN es una técnica que ha permitido caracterizar precisamente esas alteraciones y algo muy importante, es una sola prueba que va a permitir hacer el abordaje de todo el genoma, no solamente identificando esos biomarcadores que en este momento ya tienen un valor pronóstico, sino identificar otro tipo de marcadores. Es importante tener en cuenta que siempre se debe analizar en el caso de oncohematología, pues el tejido que está afectado. Por eso es importante siempre que hablamos de pacientes con mieloma múltiple poder hacer separación de células plasmáticas porque son las células que están alteradas en esta patología y allí poder hacer los estudios de OBGYN para poder definir esos biomarcadores de seguimiento. Importante poder determinar esos biomarcadores principalmente predictivos que van a indicar progresión de la enfermedad. Y en muchas patologías, pero principalmente en mieloma, el cromosoma 1 está implicado.
Se pueden hacer análisis a nivel de FISH, sin embargo, con OGN se puede caracterizar no solamente al cromosoma 1, sino podemos caracterizar cuáles son esas variantes estructurales o variantes en el número de copias cuando se presentan o de lesiones o amplificaciones o duplicaciones, principalmente del brazo largo, que van a estar relacionados con progresión de la enfermedad. Pero también vamos a poder identificar otros rearreglos que, por ejemplo, en los pacientes con mieloma es tan importante los rearreglos que involucran al gen IGH. Entonces, ¿por qué ha tenido tanto rol el cromosoma 1? Porque es un cromosoma que pues tiene unos genes específicos que ayudan al control del ciclo celular y por esto es importante dentro del abordaje de los pacientes con mieloma poder descartar o no la presencia de alteraciones en el cromosoma 1 que se debe a varios rearreglos a nivel estructural, no solamente trisomías libres, también podemos tener ganancia por isocromosoma, por amplificaciones tipo jumping que generan translocaciones, por duplicaciones en tándem del brazo largo o por múltiples rearreglos intracromosomales con evidencia de cromotrixis alta que va a generar pues alteraciones en el cromosoma 1. Importante porque con OBGYN podemos determinar cuáles son estas alteraciones estructurales y así poder hacer los análisis respectivos. Entonces, este es un ejemplo de un paciente con un FISH positivo para translocación 1416, pero con OBGYN los autores pudieron identificar la translocación, los mismos hallazgos que tenían en el FISH con la deleción del cromosoma 16, pero adicional, este biomarcador de mal pronóstico, entonces por eso OGM permite hacer el abordaje integral de este tipo de muestras. No solamente la identificación de estos pacientes con un grado alto de cromoanagénesis es importante y que genera un valor pronóstico adverso. Se ha demostrado que así se tengan muchos rearreglos entre los cromosomas, no siempre van a tener un pronóstico malo en los pacientes. Es importante poder definir cuáles son esos rearreglos para conocer cuáles son esos genes asociados que sean los que están presentando realmente ese pronóstico adverso en esos pacientes. En este estudio que realizaron en este año, los autores reportaron que no solamente era importante definir cuáles son estos rearreglos, sino que cuáles eran los biomarcadores que realmente estaban presentes en estos pacientes que estaban generando tan mal pronóstico y efectivamente encontraron pues mucha asociación principalmente con la lesión de la insuficiencia del gen TP53 que sabemos que es de muy mal pronóstico. Entonces, por eso es importante poder caracterizar cuáles son esos rearreglos para poder identificar cuál va a ser su valor pronóstico y se pueden convertir pues en un biomarcador predictivo de esta dinámica tumoral. Esto pues a nivel de oncohematología, pero a nivel de alteraciones constitucionales, no solamente esos rearreglos complejos se evidencian en cáncer. Muchos pacientes también a nivel constitucional presentan varios rearreglos que son transmitidos a la descendencia y pues que van a tener un gran impacto a nivel de su fenotipo. Entonces, pues se hace caracterización por FISH, donde se puede llegar a dilucidar cómo ha sido ese mecanismo de generación de estas alteraciones, pero adicionalmente, con OBGYN se pudo caracterizar específicamente cuáles eran esas alteraciones. Por ejemplo, en este paciente, pues se pudo determinar los puntos de corte exactos de los cromosomas que estaban implicados. Este es un paciente con unos arreglos complejos muy altos que efectivamente tienen un gran impacto en su fenotipo, donde vemos que un cromosoma 6,
el cromosoma 12, el cromosoma 15 y el cromosoma 6, pues están implicados dentro de estos rearreglos y pues esto va a generar cromosomas totalmente desbalanceados. Por ejemplo, vemos acá que va a ser un cromosoma 6 que va a tener un segmento del cromosoma 15 y pues esto va a generar efectivamente gametos desbalanceados que en la descendencia pues vamos a tener problemas, vamos a tener enfermedades raras y que esto pues va a generar gran impacto. Entonces, esto es muy importante porque esto es heredofamiliar, entonces tiene un rol muy importante y por eso siempre hablamos de podernos preparar frente al embarazo porque hay que conocer esas características de los progenitores para que de alguna manera pues se pueda eh, garantizar pues un desarrollo embrionario adecuado a nivel de comportamiento cromosómico. También con OGM se pudo detectar el 23.6% de mosaicismos para rearreglos en el gen de CDKL5, donde pues se encontró que por una inversión pues se generó una deleción de 89.907 pares de bases. Entonces, esto es importante. Uno, la caracterización exacta de los puntos de corte, el rearreglo, no solamente que fue una lesión, sino que fue producto de una inversión y pues cuál es la frecuencia de ese mosaicismo a nivel de este rearreglo que produjo precisamente disrupción en este gen ubicado en el cromosoma X. Entonces, con OGM, pues podemos tener el alcance a nuevos genes candidatos porque vamos a tener las coordenadas específicas para poder, estamos hablando de cartografía del genoma, para poder identificar con mucha claridad esas regiones y poder inferir precisamente si se están activando protoncogenes que sean, pues, patológicos o estén silenciando genes importantes en el desarrollo. Amplificaciones, pues que se presentan y generalmente son por variantes génicas. Entonces, estas ganancias, pues van a ser importantes porque se va a definir con exactitud cuáles son las regiones involucradas. Y esto pues va a permitir hacer análisis posteriores, principalmente por secuenciación, para poder hacer análisis confirmatorios. Esto pues va a permitir identificar nuevas variantes. Como sabemos, las translocaciones clásicas pueden tener diferentes tipos de corte y estos splicing pues generan otro tipo de transcriptos que pueden estar influenciados en los procesos de recaída. Las inserciones que no solamente se producen por alteraciones a nivel de eventos estocásticos, sino que también a nivel germinal por retrotransposición se generan y esto pues va a producir una disfunción génica importante dentro del fenotipo. Dentro de los rearreglos complejos, pues interesantes poderlos dilucidar con mucha exactitud, no solamente en oncología, también en constitucional y muy importante porque acá hay un factor heredofamiliar que es necesario poderlo dilucidar, sobre todo en los pacientes con seguimiento genético reproductivo. La identificación de nuevos genes de fusión que va a ser súper importante porque va a generar posiblemente nuevas técnicas de, bueno, en más nuevos fármacos principalmente relacionados con inmunoterapia o principalmente inhibidores que van a ayudar muchísimo en la calidad de vida de los pacientes por ser pues unas terapias, digamos, más amigables con los pacientes y pues efectivo la detección de todos los rearreglos estructurales que se escapan a la resolución del NGS, porque el NGS pues es una prueba que es diseñada para evaluar rearreglos muy pequeños, por eso hablamos de rearreglos a nivel génico y pues no todo es a nivel génico. Todo también tiene una explicación a nivel cromosómico, por eso es importante poderlo detectar con una gran resolución. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma.